están todos ustedes? Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Pueden comunicarse conmigo para asesorías o para lo que ustedes necesiten para un crecimiento tanto individual como organizacional. Continuemos con estos temas de interés para que ustedes apliquen en sus pequeños, medianos o grandes negocios. Vámonos para allá entonces. Entonces estamos en la segunda, vamos a explicar la segunda fase de esa herramienta de estudios de organizaciones y métodos. La primera, que es la de planeación del estudio, ya la explicamos en el primer segmento. Vamos a nombrar las 5 que tienen que, pues como generalidad, cumplir el objetivo del investigador o del analista. Hace una planificación del estudio, primero. Segundo, hay una recopilación de información. Tercero, le hace ese análisis a la información. Cuarto, elabora y presenta un informe final. Y quinto, implementa y hace seguimiento a lo que él propone, a lo que el analista propone para que la empresa dé solución a un problema. La primera parte de planificación de estudios ya lo hicimos, vamos a seguir con recopilación de información. En esta recopilación de información, esa información va de acuerdo a lo que nosotros vamos a analizar. Porque muchas veces nosotros estamos amarrados. Uno dice, hay que crecer la planta. Para solucionar el problema hay que crecer la planta. Pero nosotros estamos, como no tenemos información financiera donde no hay plata, y nosotros diciendo que hay que hacerlo. Entonces la información es la que nos va a conducir también hasta donde nosotros podemos estar. Estamos limitados hasta donde nosotros podemos actuar. Entonces, lo importante de la recopilación de la información, que es general, es muy general, debe de ser de un tipo documental. O sea que eso es resúmenes, ¿cierto? Es muy sintética, no es muy, sí es completa, pero en síntesis. Ahí es donde nosotros tenemos que tener información de qué, de manuales que existan. Algún manual debe existir algo, o si no existe, por lo menos sí hay que proponerlo. Ver, conocer la ley, conocer los decretos, conocer los acuerdos, reglamentos, o sea, la parte legal, conocerla toda. Porque muchas veces nosotros en un barrio donde tengamos la empresa, no podamos hacer un edificio de 10 pisos, como lo puede uno proponer, porque es un barrio residencial, un ejemplo. Esa parte legal es la que a uno le ubica eso, le ubica hasta donde nosotros tenemos las manos amarradas, las tenemos sueltas, como analistas, y como consultores, y como coaching, quién sabe cómo cuando uno lo traen del exterior, sea fuera de la empresa, uno tiene que tener bien claro eso, hasta donde nosotros, porque nosotros no somos los dueños, ¿cierto? Nosotros estamos limitados también porque somos unos proveedores externos de conocimiento, y más sobre el tema que es el organizaciones y métodos. Somos unos terceros. ¿Qué informes hay? ¿Con qué estadísticas cuenta la empresa? Respecto a todo lo que nosotros necesitamos, no es estadísticas de otras cosas, es todo lo que nos sirve a nosotros para sustentar el mismo estudio de investigación. Si hay algún estudio anterior sobre el problema o el área que nosotros vamos a evaluar, ese antecedente nos sirve, porque uno dice, bueno, si hay un plan de estudio o hay ya identificaron el problema, ¿qué pasó? Que no hicieron nada, ¿cierto? O lo hicieron y siguieron el mismo problema.
Todo eso nos sirve porque nos empapa para nosotros perfeccionar lo que se va a hacer. También debemos de tener dentro de toda esa información una información específica del mismo campo del trabajo. Y ahí debemos de conocer organigramas, descripciones de los puestos, que eso se llama manual de funciones. Si hay manuales de funciones, si hay algún expediente del mismo personal, porque el expediente nos dice si contamos con personal no calificado, personal calificado. O sea, esa información que nosotros necesitamos es súper importante porque vamos a conocer la intimidad de la empresa respecto al problema que nosotros vamos a darle solución a través de, claro está, de la misma empresa. También debemos de saber si hay algún volumen de trabajo. ¿Cuáles son los volúmenes de trabajo del personal? ¿O cuál es la capacidad instalada, se llama así, que la empresa está en capacidad de producción o de dar en las plantas? Debemos de conocer la descripción de los procesos que se están llevando en cuanto a lo que nosotros vamos a, o sea, en el área de intervención. ¿Cuáles son los procesos que se llevan? Porque nosotros vamos a decir, son muchos, son muy pocos, o no hay nada, o son funcionales, o no son funcionales, son disfuncionales. Pero es que hay que conocer todo lo de la empresa. Tenemos que tener, donde nosotros vamos a intervenir, qué relación al problema tienen que ver las otras dependencias. O en esa intercomunicación de dependencias, qué relaciones que ellos llevan, qué condiciones y aún qué características están dentro en cuanto a la ubicación de los mismos departamentos. Ya el problema nos va ubicando. Tenemos que conocer aspectos físicos, mobiliario, si hay trabajo en equipo. En general es toda aquella información que nos sirve para el área de estudio. O sea que hay información que a nosotros nos compete. Porque a nosotros qué nos importa si llegan tarde o temprano, o si el gerente aparece de vez en cuando o no. Si en el planteamiento del problema que nosotros vamos a detectar, él no lo necesitamos en la solución del problema. Toda la información que nosotros ahí vamos a recopilar es la que creemos en ese momento que nos va a servir. Si de toda esa información vemos que hay una que no nos va a servir, pues automáticamente la seleccionamos y no la tenemos en cuenta. La seleccionamos. Toda esa información nosotros debemos de reunirla y registrarla. ¿Para qué? Para posteriormente nosotros, en los hechos que vamos a evidenciar en el plan de trabajo, nos deben de permitir conocer y analizar lo que realmente sucede en el área de objeto de estudio. O sea que ahí es donde nosotros ya se nos va abriendo la tarasca de la cabeza, de la textura, para ya empezar a imaginarnos cuáles son las posibles soluciones. Nosotros cuando hacemos esto, pues vamos a empezar a evitar distorsionar la realidad. Ahí ya nosotros sí estamos en lo que es de verdad lo que está sucediendo en la empresa. Evidenciamos esa realidad y no vamos a incurrir en interpretaciones malucas por la especulación, sino ya el estudio nos está dando unas interpretaciones verdaderas de lo que está sucediendo. No vamos a sacar unas conclusiones falsas, porque nosotros, de todas maneras, como ya salimos de la especulación y estamos en el estudio, el objeto de estudio es la que nos va a dar
conclusiones justas, verdaderas, eficaces, y de acuerdo a eso vamos a proponer medidas de mejoramiento para aplicarlas. Y eso debe tener su respectivo control, su respectivo planeamiento también. Los procesos de recopilación de datos, nosotros debemos de evitar recoger información insuficiente. Por eso es que tenemos que conocer bien en su intimidad a la empresa, porque conociendo su intimidad nosotros aportamos. O sea que si nos hace falta información, ya sería un error de nosotros. O si tenemos una acumulación de información innecesaria, también se convierte en contra de nosotros, porque nos lleva a la confusión. Y ahí es donde se alarga la investigación. Entre más información tengamos, más rápido investigamos y más eficaces somos. Entre menos investigación, más cerrados estamos. La investigación va a ser incompleta y la duración de la misma se alarga. Entonces nosotros debemos de lo anterior que hemos dicho, debemos de tener en cuenta ese objetivo principal del objeto de estudio. Y debemos proceder ¿a qué? A la revisión continua y a la evaluación continua para que al finalizar nosotros estemos asegurados en identificar el problema y el darle la posible solución, pero para extinguirlo. Cuando detectamos del problema que hay muchos problemas en ese problema, entonces ahí es donde nosotros debemos de empezar a dar los posibles cambios o mejoras del problema mayor, porque el problema menor es consecuencia del mayor. Nosotros tenemos un dolor de muela y ya sabemos que es un dolor de muela, ese es el problema, pero seguimos comiendo dulces. El otro problema es comer dulces. Otro problema puede ser no bañarse uno los dientes, puede ser. Y así, de un problema mayor identificamos 5 problemas, 5 causas como problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que coger el meollo del asunto y darle solución al problema mayor. Cuando nosotros ya recopilamos toda esa información, la clasificamos, la completamos y la tenemos como en un resumen ejecutivo, llamémoslo así. Todos esos información se debe registrar en datos, o sea que los datos son evidenciados. En estos casos no son datos físicos en papel, sino son datos que se guardan virtualmente. Y esos datos que son por escrito es la que nos va a ayudar a observar todos los hechos, y ahí es donde nosotros, de acuerdo a todo ese historial de datos, vamos a proponer y a disponer de una información completa para el caso que nosotros vamos a solucionar. Y esto nos debe permitir, primero, respaldar las acciones que se formulan, porque esos datos son los que respaldan lo que vamos a hacer, y la propuesta de cambio que vamos a implementar. Segundo, ahí es donde nosotros vamos a hacer una comparación de alguna fase de la investigación y los resultados parciales con los planes del programa respectivo, porque como todo está alineado, todo es una cadena. Esto es un eslabón de lo que nosotros ya entregamos en el plan para poderlo cumplir. Esto es un eslabón, ¿cierto? Para poderla cumplir. Otra cosa, tercero, debemos de
facilitar la información a todo el personal que se involucra en el objeto de estudio. ¿Para qué? Pues para cumplir el objetivo final. Si ellos no se enteran de lo que ellos están involucrados y en qué forma están involucrados y cómo es que van a involucrarse en su acción, pues entonces ahí nosotros estaríamos como analistas, estaríamos no evidenciando el todo o sus partes de ese problema. Tenemos que hacer partícipes a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que ellos actúen en el hecho del mejoramiento. Y ahí es donde hay la posibilidad de obtener sugerencias y recomendaciones para mejorarlo. Ellos, que son los que saben más que nosotros, ellos nos van a ayudar al cumplimiento del objetivo. Y nos van a ayudar también a proponerlo, pero no en cuanto a lo que nosotros vamos a proponer, sino ellos nos van a ayudar en su opinión, porque ellos conocen mucho de eso. Otro punto, la información, entonces ya que la información necesaria, recordemos que hay una información que todo el mundo sabe, hay una información que no todo el mundo sabe, hay una información que ignoramos y vamos a descubrir, y hay una información que solo nosotros debemos saber. Entonces, la información que se le va a facilitar al personal es la que a ellos les compete. Hay otra que debe saber solo la parte administrativa, y etcétera. Entonces, es la que a ellos les compete. Posteriormente a este punto, que es el cuarto, se archivan todos los informes o estudios sobre los trabajos realizados. ¿Para qué? Para que realizar un trabajo similar. Nosotros ya conocimos el antecedente, que hay gente que ya intervino en el problema. Pues ya nosotros lo conocimos, ahora archivémoslo, porque nosotros ya vamos a entregar una nueva propuesta. Y no vamos a hacer lo mismo, o no vamos a duplicar algo que no funcionó, porque o funcionó parcialmente. Entonces nosotros eso ya lo archivamos. Y empezamos es con esa nueva propuesta, ¿cierto? Para no repetir lo que pasó anteriormente. Las técnicas generales que se utilizan en la recopilación de esos datos son la investigación documental. Nosotros debemos de proponer cuál es la técnica que vamos a utilizar, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para esa recopilación de datos. Ahí era donde yo hablaba antes de encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación, la elección de diversas técnicas. Todas esas técnicas que nosotros elegimos nos llevan al objetivo. Ellas son las que nos van a hacer cumplir el objetivo de la investigación. No de la intervención, sino de la investigación. Porque la intervención tendrá otros objetivos, que es que el problema se desaparezca, sino los objetivos. Pero ¿cómo vamos a hacer que se cumpla ese objetivo? Ya eso viene después. Ahí es donde nosotros debemos de, a través de la visión y el criterio del analista, es que nosotros vamos a utilizar esas técnicas. Ahí debemos respetar el criterio del analista, o nosotros como analistas, porque nosotros somos los que entendemos bien que cómo es que vamos a darles fin a ese problema. Nosotros debemos de ser tan parciales en todo lo que proponemos. Debemos de ser tan parciales que no debemos de tener prejuicios. Podrá que me caiga mal mucha gente de la empresa, pero eso nosotros no tenemos que involucrar esas emociones. Si las involucramos, pues hay conflicto. Y nosotros no llegamos allá para hacer un conflicto más por nuestros prejuicios.
Entonces, independientemente de las técnicas que vamos a utilizar y a la labor de investigación, debemos de afrontar sin prejuicio, como analistas, todas las opiniones preconcebidas y las adaptamos de una forma muy amable para ganarse uno la voluntad y la confianza del personal. A mí me puede caer mal alguien allá porque habla mucho, pero nosotros no podemos volverlo un transgresor de lo que nosotros vamos a hacer, sino un aliado. O sea, que somos muy parciales en esa investigación y muy parciales en esa ejecución. La investigación que nosotros vamos a realizar a través de esas técnicas, debemos de comprender la recopilación de los antecedentes. Para nosotros darle respuesta a la situación actual para el estudio de la organización y métodos, entonces debemos de, pues, como algo muy importante, cubrir toda la información que nos permita, primero, o A, definir los objetivos del área afectada. B, conocer la estructura orgánica actual. C, revisar las políticas establecidas y las normas administrativas relacionadas con el problema del estudio. En C, revisar las políticas establecidas y las normas administrativas relacionadas con el problema de estudio. D, determinar las funciones asignadas a cada área o cada puesto de trabajo que tengan relación con el problema. O sea, esos son los actores que van a participar en lo que nosotros proponemos. Y eso, como ya ha sido avalado posiblemente por la administración o por la alta dirección, entonces nosotros ya vamos a involucrarlos. No como jefes de ellos, no, sino ellos son los que van a ejecutar. Nosotros decimos las tales áreas son las que van a involucrarse en la solución del problema y él ya se encarga. Nosotros analizamos y coordinamos en algún momento y controlamos, pero desde la alta gerencia. No vamos a estar a nosotros allá como jefes. Y debemos de examinar las condiciones de trabajo, la cultura organizacional, la relación interna y externa del personal y los canales de comunicación. Porque es que de acuerdo a todo esto es que el problema se va a darle fin. Y como hablaba por allá en algún momento, los objetivos se cumplen es con la organización. Y la organización no es las paredes. La organización es todos los recursos más el talento humano. Y adicional a eso, todo el conocimiento que tiene el talento humano. Entonces, en el recopilación de información podríamos decir así en una forma muy sintética que es la información que necesitamos, que hay una información para desechar, hay una información que debemos también buscar para la implementación. De esa información que nosotros ya tenemos ahí, que tenemos como importante, nos debe ayudar a ver si el objeto de estudio que vamos a investigar va alineado con la norma, con la ley. Porque nosotros podemos equivocarnos y podremos estar alterando todo el proceso. La información que elegimos, ¿qué actores van a participar? ¿Cómo van a participar esos actores? ¿Qué recursos necesitamos para el área de estudio? ¿Cuál es la planificación del área de estudio? ¿Cuáles son las áreas que van a trabajar con nosotros? Bueno, uno dice a trabajar con nosotros, pero en última no van a trabajar con nosotros, sino para solucionar el problema. Esos actores están en unas áreas. Tenemos que identificar entonces esas áreas, cómo es que se van a involucrar.
debemos de responder a las preguntas de quiénes intervienen, cómo intervienen, qué es lo que hay que intervenir para la solución del problema, dónde vamos a intervenir, porque puede ser solamente el meollo del problema está solamente en un área. ¿Dónde es que vamos a intervenir, cierto? ¿Qué se necesita para la intervención? Etcétera, etcétera. Por lo que uno se da cuenta al conocer esa situación actual, cuando ya la conocemos, que no hay especulación, en ese estudio de organización y métodos, para nosotros es importantísimo cubrir cuál es la información que nos debe permitir llegar a los objetivos del área afectada, a definir los objetivos del área que está afectada, conocer la estructura orgánica actual, ese es el organigrama, porque a veces el organigrama también, en esos procesos uno ve que el organigrama tiene unas cosas que no deben de estar, y el organigrama en sí es un proceso administrativo. Es ver el todo desde la organización, enfocada en cada cuadrito. Nosotros entonces también la información debe permitirnos revisar todas las políticas establecidas, las normas administrativas relacionadas con el problema. No es el todo, sino es lo que nos compete. Esa información debe de determinarnos las funciones asignadas a cada uno en el área o en los puestos de trabajo que tengan relación con el problema. Porque de pronto no hay manuales de funciones, de pronto los puestos de trabajo no son los que deberían de ser y hay puestos de trabajo que sobran o puestos de trabajo que faltan. ¿Qué influencia tiene eso en la solución del problema que nosotros detectamos? De esa información debemos examinar las condiciones de trabajo, la cultura organizacional que ya la había dicho, porque de pronto no hay cultura organizacional, de pronto hay unas relaciones internas y externas que no están alineadas y generan problemas, y eso está repercutiendo en el problema que nosotros detectamos. ¿Y cuáles son los canales de comunicación? O si no hay canales de comunicación, ¿cierto? Ahí lo que es recopilación de información. Entonces, en el posterior trabajo o la tercera fase va a referirse al análisis de esa información. Porque nosotros como consultores debemos de entender muy bien desde el análisis cómo es que debemos de intervenir. Posterior a esto, al analizar la información, se debe elaborar una presentación del informe final con algunas recomendaciones y con algunos parámetros para que la alta gerencia entienda todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nosotros vamos a intervenir, con qué métodos vamos a intervenir, de qué manera vamos a hacer que los otros o la parte del equipo de trabajo va a participar. O sea que hasta ahí vamos a dejar para una posterior publicación. Entonces recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Tema que estamos tratando en este caso, las organizaciones y métodos de... ¿Cómo es? Organizaciones y métodos en la empresa. Como herramienta de intervención en una organización para solucionar un problema. Muchas gracias.